Buenos días, mi grupo está formado por Yolianis Belisario, Dariel Lezama, David Mendoza, María Ángela Rodríguez y mi persona, Joseliana Tabata. El día de hoy les vamos a hablar un poco acerca de los cojinetes deslizantes y rodantes. Primeramente, debemos saber que un cojinete es una pieza o un conjunto de piezas sobre las cuales se soporta y gira el eje transmisor de momento giratorio de una máquina. Es muy importante explicar esto en pocas palabras. Lo que quiere decir es que el cojinete es un dispositivo que es capaz de soportar en su interior el giro del eje de una máquina y el momento que vendría siendo la fuerza que este movimiento va a generar. Por otro lado, también es importante resaltar que estos dispositivos son de suma importancia para el mantenimiento de la vida útil de una máquina, ya que son los que tienen como función principal reducir el desgaste y la fricción que ocurre entre las piezas que se encuentran en contacto en la máquina. Por otro lado, también es muy importante tomar en cuenta que usualmente escuchamos hablar indistintamente de cojinetes y rodamientos, pero esto no debería ocurrir en ingeniería, ya que sabemos que un término no siempre va a tener el mismo significado. Va a depender de lo que estemos hablando. Por ejemplo, usualmente también vamos a poder encontrar cojinetes en forma de casquillos, que son los que van a permitir el movimiento por deslizamiento en una máquina. Entonces con esto entendemos que a veces un cojinete va a ser un rodamiento, pero no siempre un rodamiento va a ser un cojinete. Esto depende de la aplicación que se le esté dando a la pieza. Las aplicaciones de los cojinetes son muy diversas, las podemos encontrar desde los extremos de los cigüeñales de los automóviles, pasando por los ejes de la caja de cambios y también en las ruedas de los mismos. También lo podemos encontrar en maquinarias pesadas y en bombas centrífugas o bombas de agua. Mantenimiento de los cojinetes. Usualmente este proceso se puede realizar con disolvente alcohólico, que es el más popular por ser el que se seca más rápido, pero también se puede realizar o llevar a cabo utilizando gasolina o gasóleo. El procedimiento consiste en lo siguiente. Si tenemos un cojinete que no se puede desmontar, es decir, que es una sola pieza, lo que debemos hacer es tener un envase o un recipiente, meter el cojinete allí dentro y llenarlo con disolvente alcohólico hasta que esta sustancia rebase al cojinete. Luego se debe esperar 2 días con el cojinete dentro de la sustancia para que de esta manera se remuevan la suciedad que ésta posee. Al terminar este periodo de espera, lo sacamos y lo frotamos al girar. Con este movimiento será suficiente para que el mantenimiento de la pieza esté realizada. Por otro lado, si tenemos un cojinete que se pueda desmontar, es decir, que podamos separar sus piezas, lo que debemos de tener a la mano es un cepillo viejo y untarlo de gasolina o gasóleo para luego frotar las piezas del cojinete. De esta manera, la limpieza será mucho más profunda. Ahora bien, es muy importante tener en cuenta que, por ejemplo, si estamos realizando el mantenimiento del cojinete utilizando gasóleo, esto deja una capa de lubricante en el cojinete. Por lo tanto, no es necesario realizar un proceso de lubricación posteriormente a hacer el mantenimiento. Pero por otro lado, si utilizamos gasolina, sí es necesario aplicarle producto de lubricante posteriormente. Esto lo podemos encontrar usualmente en las tiendas especializadas en este tema, o por ejemplo, si tenemos en casa el lubricante que se utiliza o se le aplica a las máquinas de coser, también sería útil. Clasificación de los cojinetes. Los cojinetes pueden clasificarse según sea el movimiento que ocurra dentro de la máquina o en los ejes de la máquina. Por ejemplo, si tenemos un movimiento por deslizamiento, sabemos que vamos a estar en presencia de cojinetes deslizantes. Por otra parte, si el movimiento que se transmite en la máquina es rotatorio, vamos a estar en presencia de una rodadura. Cojinetes deslizantes. Es este tipo de cojinete más simple usado en ingeniería. Su principio de funcionamiento se basa principalmente en la capacidad de deslice entre dos superficies que se encuentran en contacto. Esto ya sea por el bajo coeficiente de fricción que existe entre ambas o porque existe la presencia de un lubricante entre las dos. Este cojinete de deslizamiento posee dos casquillos que tienen un movimiento relativo en contacto directo, generando de esta manera un desplazamiento por fricción entre los elementos que se encuentran en contacto. Esto, como ya sabemos,
es lo que limita la vida útil de la máquina. Por lo tanto, su meta principal es disminuir en lo posible esta fricción. Este procedimiento de reducción de fricción se realiza mediante la selección de materiales. Usualmente estos materiales deben ser distintos a los que tiene el árbol o eje de momento transmisor de la máquina. También se le debe de añadir responsabilidad de esta acción a los lubricantes, ya que deben de ser de buena calidad para que logren su cometido. Los lubricantes tienen la función principal de crear una película resbaladiza entre las dos piezas de manera que se separen estos materiales. Con ello, el calentamiento y el desgaste de la superficie se va a disminuir. La resistencia a este deslizamiento es lo que provoca la conversión de parte de la energía de calor, de parte de la energía cinética en calor. Esto será desembocado en las piezas que sostienen a los casquillos del cojinete. Entonces con esto podemos decir que la función principal de los cojinetes es la de reducir el rozamiento entre las piezas entre las ejes de una máquina. Pero además de esto también pueden transmitir el calor provocado por ese rozamiento. Se debe mencionar que la superficie de desgaste de los cojinetes debe ser blanda. Esto tiene el objetivo principal de que se desgasten las piezas y no los ejes de las mismas. Factores que contribuyen en el desgaste de los cojinetes deslizantes. Uno de los signos más evidentes en el desgaste de los cojinetes lo contribuye a la disminución de presión en el circuito de lubricación. Usualmente esto es indicado progresivamente por el manómetro, solo en casos extremos lo indica el indicador luminoso. Esto usualmente se produce por la existencia de un juego excesivo entre el gorrón y el cojinete. Entre los principales factores que contribuyen al desgaste de los cojinetes deslizantes tenemos la presencia de impurezas en el aceite. Esto usualmente ocasiona rayado en los cojinetes y se debe por la mala manipulación o por la mala limpieza que se tienen en las piezas antes del montaje del cojinete. También tenemos como factor la lubricación insuficiente. Esto va a depender del tipo de material que estemos manejando. Por ejemplo, si tenemos metales blancos, el deslizamiento se hará en forma circunferencial al eje. Por lo tanto, tenemos peligro de que la rotura del cojinete sea completa. Pero si tenemos metales rosas, el deslizamiento se hará en forma superficial y por lo tanto se tiene riesgo de la fusión por completo del cojinete. También tenemos como factor importante los montajes inadecuados. Esto trae las mismas o prácticamente las mismas consecuencias que traería una mala lubricación. Por ejemplo, causas de esto podrían ser el juego insuficiente entre el cojinete y el gorrón, lo que haría que exista una menor lubricación en el cojinete. También tenemos un montaje en posición invertida, lo cual trae una oclusión de los canales de lubricación. También tenemos el acoplamiento defectuoso, que es lo que hará que el cojinete tenga un movimiento en su apoyo y esto termine por romperse debido a la fatiga. Otro factor muy importante es la sobrecarga. Esto usualmente se debe a la al mal uso que se le dé a una máquina o alguna cosa. Por ejemplo, si hablamos del el motor de un vehículo, si estos se utilizan a funcionamiento al mínimo o a baja velocidad, usualmente esto traerá como consecuencia que el espesor de la capa de aceite se disminuya y por lo tanto el cojinete no esté bien lubricado. Y por último tenemos como factor la corrosión. Esto se representa como una especie de desgaste en determinadas zonas del cojinete y fundamentalmente está ocasionada por la formación de ácidos orgánicos que están presentes en el aceite. Esto hace que exista la corrosión en determinadas zonas del cojinete. Propiedades características de los cojinetes deslizantes. Los cojinetes deslizantes deben de tener algunas propiedades características. Una de ellas es que debe de existir compatibilidad entre los materiales de cojinete y el órgano en movimiento. Por ejemplo, acero con acero. Además de las presiones específicas, los cojinetes deben de resistir el calentamiento, pues si la temperatura de funcionamiento es excesiva, la viscosidad de aceite se reduce.
el lubricante deja de ejercer su función soportante. Esto conduce a un contacto directo entre el cojinete y el gorrón y en consecuencia a un mayor calentamiento provocando el gripado y la fusión. Naturalmente el calentamiento es función de la coeficiente de rozamiento característicos del material componente del cojinete, de la velocidad de rotación, de la característica del acoplamiento, de las posibilidades de refrigeración y de la cantidad de aceite circulante. Es importante resaltar que el cojinete de fricción deben permitir que las partículas de suciedad transportadas por el aceite de lubricación sean completamente incorporadas por el metal de antifricción. Las partes de un cojinete deslizante son formados mediante un cuerpo de cojinete o soporte, chumacera, gorrón o muñoz, parte del eje o el árbol en contacto con el cojinete, casquillo o buje, cojinete previamente dicho, lubricante que debe ser considerado como una parte del cojinete, dispositivos de lubricación y sello. El muñón o gorrón es la parte del eje que gira en contacto con el cojinete. La chumacera es el mango que rodea el gorrón. Este puede ser estacionario o inmóvil, como en el caso de un cojinete para árbol de transmisión, o puede ser móvil, como en el caso de un cigüeñal. El casquillo o buje es la parte del cojinete que tiene la superficie de deslizamiento y deberá construirse con un material de bajo coeficiente de rozamiento. Algunas de estas características deben poseer un material de antifricción y son los siguientes: la resistencia de compresión, fatiga, corrosión y rayado, baja dilatación térmica, alto poder de adherencia, buena conducción térmica, operación en condiciones críticas, soportar altas temperaturas de trabajo y capacidad para dejarse alisar. Las partes de un cojinete deslizante, en función a su lubricación, hay que distinguir tres grupos básicos de cojinetes de fricción o deslizamiento. Cojinete simple. En su forma más simple, consiste en uno o dos más casquillos en contacto directo con el eje. Disminuye la fricción y el desgaste gracias a las propiedades de las superficies en contacto y en ocasiones con el uso del lubricante. Existen las posibilidades de separar la superficie del eje y el cojinete mediante una partícula de lubricante, de forma de las pérdidas de energía por fricción y el desgaste que no sea consecuencial del rozamiento entre la superficie del contacto, sino de los efectos del lubricante. Cojinete hidrostático. Es un dispositivo mecánico que utiliza nada más que una fina película de fluido o gas para soportar su carga. También conocido como cojinete de fluido, este utiliza una fuente de aire, aceite o agua presurizada externamente para formar una película de barrera entre la carcasa exterior del cojinete y el eje que soporta. La velocidad de rotación del eje mantiene una alta presión en el fluido circundante que sostiene el eje con muy poca fricción. Los cojinetes hidrostáticos se utilizan en aplicaciones donde las altas cargas de trabajo, velocidades y requisitos de presión exigen cojinetes con larga vida útil, bajo rendimiento, bajo nivel de ruido y mínima vibración. Un cojinete hidrostático ofrece un rendimiento muy superior en esta área y es mucho más rentable que un cojinete de bola o rodillos convencionales. El dispositivo funciona bombardeando un fluido a presión en un espacio entre el dispositivo o el eje de máquina y la carcasa exterior de rodamiento. Este fluido ingresa al rodamiento a través de una abertura restrictiva y se mantiene en una cavidad de rodamiento mediante el sello. Si algo de fluido se escapa, el espacio entre el eje y la carcasa disminuirá, lo que hará que va a aumentar la presión en el líquido. Este aumento de presión obliga a la superficie a separarse de nuevo, lo que hace que el cojinete de fluidos requiera una gran medida y permita el control de una tolerancia muy fina. El cojinete hidrostático funciona con muy poca fricción y vibración y casi no genera ruido. Esto lo hace ideal para una aplicación de alta presión como las unidades de disco. Los cojinetes hidrostáticos también son más baratos de costear y tienen una vida útil y particularmente más larga. Los cojinetes hidrodinámicos
son los elementos que se utilizan generalmente para soportar rotores en máquinas que requieren gran vida útil. Son, por lo tanto, parte fundamental de un sinnúmero de equipos de lo más diversas de aplicaciones y potencia. En funcionamiento normal, evita el contacto entre la superficie sólida en movimientos relativos, interponiendo una capa de fluido entre ellas sin necesidad de equipos o bombas auxiliares. Así, en teoría, tiene una vida útil infinita. La partícula de lubricación es generada por el movimiento del propio muñón o el eje dentro del cojinete. Se debe acotar que la presurización del lubricante se consigue mediante efectos hidrodinámicos y productos como resultado de su disposición geométrica, adecuado movimiento relativo entre eje y cojinete y carácter viscoso del fluido. Una de las aplicaciones más comunes de este tipo de cojinetes son los cojinetes de cigüeñal, cojinetes de biela y entre otros. Diseños y materiales de los cojinetes deslizantes. El material con el que se va a fabricar los cojinetes deben de tener las siguientes propiedades: resistencia a la fatiga, la actitud de soportar cargas repetitivas, incrustabilidad, capacidad de absorción de partículas extrañas o de suciedad, resistencia a la temperatura, que es la capacidad de mantener su dureza aun cuando su temperatura de función sea elevada, resistencia a la corrosión, para poder evitar los ataques de productos corrosivos como los formados por la descomposición de aceites malos a las altas temperaturas. No es posible encontrar un material que reúna todas las características a la vez, ya que algunas de ellas son opuestas. Por ejemplo, un material no puede ser a la vez duro para soportar altas cargas de trabajo y blando para poder absorber partículas de suciedad. Por ello, la mayoría de los cojinetes utilizados actualmente están formados por varias capas de distintos materiales. Las estructuras de los cojinetes consisten básicamente en el respaldo, que son las capas exteriores en contacto a las partes fijas, y el revestimiento, que garantiza las propiedades expuestas anteriormente. Las formas que adoptan los cojinetes son cilíndricas y pueden presentar en dos configuraciones: enteros o divididos. Los de una sola pieza son llamados casquillos, y los que se encuentran en el pie de una biela o pasa por el bulón a través de él. Los divididos son los llamados semicojinetes y se montan sobre el apoyo o del cigüeñal. Cojinetes rodantes son aquellos que emplean pequeños elementos rodantes para disminuir la fricción entre las superficies giratorias, dado que la resistencia de fricción por rodadura es menor que la resistencia de fricción por deslizamiento. Los rodamientos son piezas mecánicas que se constituyen de acero aliado con cromo, manganesio y molibdeno, que realiza una conexión entre dos elementos en rotación. El principio básico de funcionamiento de un rodamiento radica en la reducción de la magnitud de la fuerza de rozamientos con la superficie base, introduciendo elementos rodantes pequeños. En consecuencia, la fuerza de fricción opuesta al movimiento es mucho menor. Al introducir elementos rodantes se hace posible facilitar el movimiento entre los elementos en contacto por las características de rodaduras propias de esto. Muchas veces, debido a estas circunstancias, estos elementos son llamados cojinetes antifricción, pero en realidad la fricción se halla siempre presente, aunque en menor magnitud. Diseño de los cojinetes rodantes. Los rodamientos están compuestos por los siguientes elementos. 1. Dos anillos donde encontramos el aro interior y exterior. 2. Elementos rodantes. Esta es la forma de rodillos o bola. Y 3. Una jaula. Es la estructura que mantiene separados los elementos rodantes y los anillos. El anillo interior y exterior se fabrica generalmente a partir de la combinación especial de acero y cromo de gran pureza. Este material tiene la dureza y la pureza necesaria. Ambos son factores
muy importante para conseguir rodamientos capaces de soportar cargas mayores y una vida útil prolongada. Los caminos de rodadura pueden ser endurecidos, rectificados y pulidos. También suelen utilizarse materiales especiales tales como cerámica, plástico, aunque el plástico no tiene la capacidad para soportar temperaturas extremadamente altas, pero son considerables más ligeros que el acero. Esta característica los hace muy valiosos en sectores como el automotriz. Elementos rodantes. Pueden ser bolas, rodillos, conos, esferas o agujas. En general son resultados de una fusión de acero y de cromo de gran pureza. También suelen utilizarse materiales especiales tales como cerámica y plásticos. Los elementos rodantes giran sobre los caminos de rodadura formados especialmente en los anillos y se mantienen separados y guiados por la jaula. Y la jaula es el elemento responsable de mantener los elementos rodantes separados y guiados. Entre los materiales de jaula más comunes tenemos el acero, el latón y el plástico. Procesos de fabricación de cojinetes rodantes. Al decidir los materiales y calcular las dimensiones, el primer objetivo es asegurar el rodamiento, que éste pueda establecer fácilmente un estado hidrodinámico, de modo que pudiera operar a la temperatura más baja y donde las superficies opuestas tienen la más pequeña cantidad de tensión causada por la fricción. Se debe considerar los siguientes factores. 1. La relación entre la longitud y el diámetro. 2. La holgura del eje interior del rodamiento. 3. El cárter de aceite no debe estar cerca del área de máxima presión. La estructura exterior del rodamiento debe ser adecuada para una capa de metal antifricción que evite la fricción bajo cargas oscilantes y soporte los esfuerzos laterales que puede experimentar el rodamiento. Por estos motivos, el soporte debe ser lo suficientemente rígido y la adherencia del metal blanco debe de ser perfecta. La interfaz entre los dos metales también debe resistir estos efectos, asegurando el correcto funcionamiento del rodamiento y su conductividad térmica, evitando así cualquier ruptura. La mala adherencia es una de las causas más comunes de falla. Si los soportes son más gruesos en algunos lugares, el enfriamiento será más lento en esas áreas y puede aparecer defectos a lo largo de la interfaz y el metal blanco debido a las diferentes velocidades de enfriamiento. En cuanto al revestimiento antifricción, se debe considerar su espesor, ya que el rendimiento puede variar si hay una diferencia significativa en la capa de metal blanco. Las tecnologías de rodamiento patentadas son las siguientes: de mayor a menor calidad de antifricción. Tenemos la centrifugación en frío controlada. Esta se considera estándar. Básicamente se coloca la carcasa del cojinete en una centrifugadora que lo que hace es girar y fundir el estaño por fuerza de gravedad. Se ve a las paredes, se adhiere y luego se enfría. Soldadura manual es aplicada en muchas ocasiones. Dependiendo de dónde se trabaja, se varían los parámetros debido a que es un material blando. Proyección térmica suele usarse más en el sector hidroeléctrico. Es buena para cojinetes de pared de largo, como por ejemplo una biela. Fundición estática. Esta ocurre en mezclas que poseen alta estabilidad en estado líquido, cuyos componentes son insolubles en estado sólido. Según la geometría del soporte del cojinete se considerará cuál es la técnica más adecuada. Tipos de rodamiento.
Existen diferentes tipos de rodamiento, pero se puede distinguir de la siguiente manera. De acuerdo a la geometría de los elementos rodantes, se divide en los siguientes grupos, donde tenemos rodamientos de bola. Los rodamientos con elementos rodantes se utilizan para garantizar un funcionamiento suave y eficiente en máquinas con movimiento rotativo. Son efectivos, por tanto, para diversas aplicaciones como ruedas de automóviles, motores, turbinas o equipos médicos. Los rodamientos de bolas están compuestos por esferas rodantes separadas por dos pistas o anillos de rodamiento que sirven para reducir la superficie de contacto y la fricción en planos móviles. La rotación de las bolas reduce el coeficiente de fricción cuando las superficies planas rozan entre sí. Y tenemos también el rodamiento de rodillos. Este es un tipo de rodamiento que utiliza como elemento rodante cilindros en lugar de bolas. En general, los rodamientos cilíndricos resisten mayores cargas radiales. Están diseñados para operar con cargas más elevadas que los rodamientos de bola. Los rodillos pueden ser de diferentes formas: cilíndricos, cónicos, esferos y de agujas. Gracias a su gran capacidad de carga, aseguran una vida y resistencia a las fatigas prolongadas. Continuando con lo que les dijo mi compañera, seguimos con rodamientos de rodillos cilíndricos. Estos son capaces de soportar altas cargas radiales y contienen rodillos de forma cilíndrica. En su lugar tienen forma de corona o punta abierta para reducir la tensión. Esta geometría en particular resulta en baja fricción y permite aplicaciones de alta velocidad gracias a un contacto entre el rodillo y los caminos de rodadura. La mayoría están hechos de aleación o aceros de bajo carbono. El acero de alto carbono no requiere cementación y puede endurecerse por calentamientos por inducción o calentamientos convencionales. Cuando se usa acero de bajo carbono, se introducen después de que los rodamientos de rodillos cilíndricos se mecanicen a una profundidad suficiente como para producir una caja endurecida que pueda sostener las cargas de los rodamientos. Estos suelen ser aplicados en minería, producción de petróleo, generación de energía, transmisión de energía y reciclaje de metales. También en máquinas de briquetaje, en mezclados de goma, en máquinas de papel, en equipos de construcción, trituradoras, motores eléctricos, sopladores, ventiladores y motores de tracción. Como pueden ver en la parte inferior izquierda se encuentra un dibujo donde está exactamente el rodamiento de rodillos cilíndricos. Continuamos con rodamientos de rodillos cónicos. Estos rodamientos están compuestos por el aro interior, el aro exterior y los elementos rodantes cónicos. Los rodamientos son capaces de soportar cargas combinadas, bien sea axiales o radiales. Además, también permite un movimiento de rodadura sin deslizamiento de los rodillos sobre las pistas de los aros, tanto por fuera como por dentro. Estos son guiados por el contacto entre el extremo mayor del rodillo y el reborde mayor del anillo interior, como pueden ver en la imagen. Donde normalmente son aplicables son embujes para ruedas de vehículos ligeros, vehículos industriales y agrícolas, transmisiones como cajas de cambio y diferenciales y tomas de fuerza. Continuamos con los rodamientos de rodillos de agujas. Estos se llaman así por tener como elementos rodantes unos cilindros muy largos con respecto a su diámetro que se denominan agujas. Estos tienen la misma aplicación que los rodamientos radiales de rodillos cilíndricos
Por ende, esto quiere decir que tienen una gran capacidad para cargas radiales, siendo adecuados para montajes con reducido espacio y gran precisión de centrado. Un ejemplo de esto viene siendo la transmisión de automóviles o automotriz o un compresor de aire acondicionado. Como pueden ver, debajo de el rodamiento de rodillos de aguja. Continuamos con los rodamientos de rodillos esféricos. Estos son usados en los campos de aplicaciones más severos y contienen dos hileras de rodillos simétricos de barril. Estos suelen fijarse libremente en el canal exterior hueco esférico. Normalmente ofrecen una combinación inigualable de alta capacidad de carga, alta tolerancia a las cargas de choque y capacidad de autoalineación. Como pueden ver, en la parte inferior izquierda se encuentra un dibujo en el cual se explica dónde exactamente va ubicado el rodamiento de rodillos esféricos en ese vehículo. Estos normalmente suelen ser mucho más lentos de lo normal con respecto a su velocidad. Continuamos con B. Los rodamientos pueden transmitir cargas en una dirección radial o en una dirección axial. En muchísimos casos, cuando se transmiten movimientos, hay una combinación tanto de cargas radiales como axiales. Por lo tanto, la carga a la cual están sometidos los rodamientos se clasifican en tres: los cojinetes para cargas radiales, los cojinetes para cargas axiales y para cargas mixtas. Los de cargas radiales se dividen en cuatro. Estos son rodamiento de bolas. Estos son fáciles de diseñar, no son separables, soportan altas velocidades de funcionamiento y requieren muy poco mantenimiento. El rodamiento de bolas simples. Estas tienen ranuras profundas, continuas en los caminos de rodadura con una estrecha oscilación con las bolas, permitiendo de esta forma que soporten cargas en ambos sentidos. Los rodamientos de rodillos. Estos son guiados por pestañas en uno de sus lados, lo que permite un ligero desplazamiento axial con respecto al soporte y por ello soporta grandes cargas radiales y altas velocidades. El rodamiento de bolas a rótula. Este posee doble fila de bolas guiada por dos pistas de rodadura mecanizadas en el área interior. Además de soportar mayores cargas, se adapta a una flexión de árbol y genera muchísimo menos fricción que cualquier otro rodamiento. Entre los cojinetes para cargas axiales tenemos dos: los rodamientos de bolas de simple efecto. Estos absorben las fuerzas axiales en un sentido, desmontándose cuando la fuerza actúa en sentido contrario. Está formado por una arandela de eje, una de soporte y un conjunto de bolas y jaulas. El rodamiento de bolas de doble efecto. Este tiene prácticamente la misma aplicación que el anterior, solo que absorbe la carga axial en los dos sentidos. Los cojinetes para cargas mixtas. Este también se divide entre cuatro. El rodamiento de rodillos a rótula. Estos son rodamientos radiales en dos filas no desmontables con rodillos en formas de barril. Estos son autolineables y no se ven afectados por la desalineación del eje, que puede producirse por la fricción de este eje en particular. Estos están destinados a
aplicaciones extremadamente severas que tienen que poder resistir cargas elevadas, desalineamientos ambientales también, golpes y incluidos también vibraciones. Los rodamientos de simple efecto y contacto oblicuo. Estos soportan cargas axiales y radiales en una sola dirección. La capacidad de carga axial aumenta al hacerlo el ángulo de contacto, que se define como el que forma la normal al contacto de la bola y el aro exterior con la perpendicular al eje de rodamiento. El rodamiento de doble efecto y contacto oblicuo. Este es básicamente igual que el anterior, solo que soporta las cargas en ambas direcciones. Y por último, el rodamiento de rodillos cónicos, que están formados por dos aros cuyas pistas de rodadura se sitúan los rodillos cónicos que los guían, soportando de esta forma cargas combinadas por radiales o axiales. Continuamos con fallas en los rodamientos. Los rodamientos en su periodo de vida útil presentan fallas prematuras que contribuyen a limitar su explotación de acuerdo a lo planificado por el fabricante. La correcta identificación de las mismas contribuirá a tomar medidas con fines preventivos, permitiendo minimizar así las posibles averías. Los principales fabricantes de rodamientos tienen estadísticas que indican que cerca del 16% de las fallas en los rodamientos son el resultado de un mal manejo de estos, el 36% son el resultado de una lubricación deficiente, el 34% son el resultado de una operación inadecuada y el 14% de las fallas debido a la contaminación. Vamos a hablar ahora sobre las principales fallas de los rodamientos. Los cojinetes están sometidos a esfuerzos constantes durante el periodo de su vida útil, los cuales causan en las superficies de contacto, que son los elementos rodantes y las pistas, fisuras, porosidades, descascarillados, que son anomalías provocadas por un fenómeno que ocurre en este tipo de elementos de máquina, y es el caso de la fatiga superficial, la cual ocasiona en el cojinete fallas que provocan el deterioro repentino del mismo. Estudios realizados por las firmas productoras de dichos elementos mecánicos plantean que el 9% de los rodamientos no alcanza su vida útil debido a los principales fallos que se mencionan a continuación. El primero es el fallo por una fatiga a causa de rodadura sobre cuerpos extraños, como vemos en la figura. En presencia de elevadas contaminación en el rodamiento, se produce una notable reducción de la vida útil. El efecto de los cuerpos extraños en cada caso concreto depende de su dureza, tamaño y cantidad, así como el tamaño del rodamiento, en lo que respecta a la fatiga. Los rodamientos de bolas reaccionan a la contaminación de forma más sensible que los rodamientos de rodillos, mientras que los rodamientos con elementos rodantes pequeños son más sensibles que los equipados con elementos rodantes más grandes. La siguiente falla es la falla de lubricación. Según estudios recientes, hasta un 80% de las fallas de los rodamientos son causadas por la lubricación inadecuada. Esto incluye lubricación insuficiente, uso de lubricantes inadecuados o temperaturas excesivas que degradan el lubricante. Los síntomas de esta falla son decoloración de los elementos rodantes con tonalidades azules o marrones y señales de sobrecalentamiento en las pistas o desgaste excesivo en los rodamientos. Para prevenir esto, se debe utilizar el tipo adecuado y la cantidad correcta de lubricante, se debe evitar la pérdida de grasa y seguir los intervalos de lubricación adecuados. Continuamos con la siguiente falla, que es la falla por contaminación. La contaminación es causada por sustancias extrañas que entran en los lubricantes de rodamiento o las soluciones de limpieza. Entre estos se incluyen la tierra, la arena abrasiva, polvo, virutas de acero de las áreas de trabajo contaminadas y las manos y herramientas sucias. Los síntomas son marca de dentado en los elementos rodantes y en las pistas que causan vibración. Para arreglarlo se debe fijar
el lubricante y limpiar las áreas de trabajo, las herramientas y los accesorios. Y trabajar con las manos limpias o utilizar guantes limpios para así reducir el riesgo de contaminación. La siguiente falla es falla por un montaje incorrecto. En la mayoría de los casos, los rodamientos deberían de montarse con un ajuste a presión sobre el anillo rotatorio. Hay diversas condiciones en que se puede causar un dentado, un desgaste de los anillos agrietados, altas temperaturas de funcionamiento, fatiga temprana y falla prematura de los rodamientos. Entre estas se incluye el montaje de rodamientos en los ejes, presionando o golpeando la pista exterior, montar los rodamientos dentro de alojamientos presionando el anillo interior, ajustes con soltura en el eje, soltura del rodamiento en el alojamiento, ajustes ajustes excesivamente apretados, carcasas ovaladas y acabado deficiente en los asientos del rodamiento. Para prevenirlo, se debe seguir las instrucciones de montaje apropiadas que se proporcionen en la capacitación para realizar un montaje correcto del rodamiento. La siguiente falla es la falla por desalineación. Los ejes doblados o vencidos, los hombros de ejes descuadrados, espaciadores descuadrados, tuercas de sujeción fuera de escuadra y la instalación inadecuada debido a ajustes flojos pueden causar desalineación, lo que puede dar lugar a un sobrecalentamiento y fallas del separador. Como síntomas están una trayectoria de desgaste que no es paralela a los bordes de la pista del alojamiento, y para evitar el descuadre de los hombros y los asientos de los rodamientos se deben utilizar contra tuercas de presión. La siguiente falla es por falso brinel. El movimiento rápido de las bolas en una pista mientras el equipo está inactivo desplaza hacia afuera el lubricante y genera desgaste. Además, una falta de rotación en los rodamientos no permite que vuelva a ingresar el lubricante de nuevo. Ambas condiciones dan como resultado un falso brinel. Como síntomas se pueden ver marcas de desgaste lineal en la dirección axial, en las líneas de paso de los elementos rodantes, o sin aristas elevadas opuestas a las marcas debido a un montaje incorrecto. Para prevenirlo, se debe eliminar o absorber las vibraciones externas que podrían causar que las bolas se muevan. Además, se debe utilizar lubricantes que contengan aditivos antidesgaste. La siguiente falla es por corrosión. La humedad, ácidos, grasa de baja calidad o degradada, deficiente cobertura de la grasa y condensación causada por los cambios de temperatura pueden causar corrosión, que es abrasiva, para las superficies firmemente acabadas de los rodamientos, de bolas y de rodillos. Como síntomas, se muestran depósitos o manchas rojas y marrones en los elementos rodantes, en las pistas, en las jaulas, así como un incremento en las vibraciones seguida de un desgaste. Un aumento de la holgura radial o pérdida de la precarga. Y para prevenir esto se debe evitar el ingreso de fluidos corrosivos a los rodamientos, seleccionar rodamientos sellados y considerar el uso de sellos externos que para entornos especialmente hostiles son adecuados. También se debe utilizar el material apropiado en el rodamiento como acero inoxidable. Puede ayudar en caso de que no se pueda evitar el ambiente corrosivo. La siguiente falla es por daño eléctrico o flooding. El paso constante de corriente alterna o directa, incluso con corrientes bajas, puede provocar daños eléctricos. Como síntomas pueden observarse marcas de color café paralelas a los ejes en gran parte de la pista de rodadura o cubriendo toda la circunferencia de la pista. Para prevenirlo, se debe conectar a tierra o utilizar rodamientos aislados. La siguiente falla es por fatiga o spelling. El desprendimiento con frecuencia es el resultado de una sobrecarga o una precarga excesiva, anillo interior muy ajustado y también
el exceder la vida de fatiga calculada del rodamiento. La fatiga puede notarse por la fractura de las superficies de la rodadura y posterior remoción de las pequeñas partículas de desprendimiento. Puede ser progresivo y se extenderá con el funcionamiento continuo. Siempre se acompaña de un notable aumento de la vibración y de ruido. Y para arreglar esta falla es necesario sustituir el rodamiento, considerar un diseño en el que se utilice un rodamiento con mayor vida de fatiga calculada, holguras internas y recomendaciones adecuadas del eje de alojamiento. La siguiente falla es por cargas excesivas. Poner demasiada carga en el rodamiento es otra causa común de falla. Como síntomas se ven profundas marcas de desgaste en los elementos rodantes, evidencia de sobrecalentamiento y áreas de fatiga generalizada. Para arreglarlo se debe reducir la carga o considerar un rediseño utilizando un rodamiento con mayor capacidad. La siguiente falla es por un almacenamiento y manipulación inadecuado. El almacenamiento inadecuado expone los rodamientos a la humedad y al polvo. Almacenar los rodamientos en temperaturas excesivamente altas también puede degradar la vida útil de las grasas, por lo que siempre se debe verificar las especificaciones de almacenamiento con el fabricante de la grasa. Abrir las cajas y desgarrar las envolturas de los rodamientos en el almacén pueden permitir que ingrese la suciedad y exponer los rodamientos a corrosión. Como síntoma se debe observar si hay humedad y temperaturas que pueden causar la oxidación y buscar rodamientos descubiertos o mal empacados en el área de almacenamiento. Para prevenir esto se deben guardar los rodamientos en áreas secas a temperatura ambiente, cubrir siempre los rodamientos para mantenerlos limpios durante su almacenamiento y llevarlos a un lugar de instalaciones antes de que se desempaquen. Por último, tenemos la falla por ajuste. Un ajuste muy apretado puede ser causado por una carga excesiva del elemento rodante. Cuando los ajustes de interferencia exceden el juego radial a las temperaturas de operación, micromovimientos en las partes ajustadas, donde los ajustes son demasiado flojos con relación a las fuerzas que actúan, pueden dar lugar a un ajuste flojo como síntoma se muestran marcas profundas de desgaste por elementos del rodamiento en la parte interior de la pista de rodadura. Sobrecalentamiento fisura axial del anillo interior. Para un ajuste suelto se debe observar si hay desgaste por fricción o fritting, generación de finas partículas de metal que dejan un distintivo color marrón. El desgaste en la superficie de montaje puede causar problemas de ruido y excentricidad. Para prevenirlo se debe seleccionar una holgura adecuada para evitar problemas de ajuste y es necesario consultar la guía de instalación del fabricante. El sobrecalentamiento es la siguiente falla. Generalmente, resultado de la temperatura, de funcionamiento excesivo y lubricación inadecuada, las altas temperaturas pueden causar sangrado de la grasa, que se salga el aceite, lo que reduce la eficiencia del lubricante. En condiciones a temperatura elevada, la oxidación puede conducir a pérdida del aceite de la grasa, dejando un jabón seco y crujiente que puede hacer que el rodamiento se aferre. Las temperaturas elevadas también reducen la dureza del metal, causando una falla temprana, y como síntomas se observan decoloración de los anillos, elementos rodantes y jaulas. En casos extremos, los componentes del rodamiento se deforman. Temperaturas más altas también pueden degradar o destruir el lubricante. Y los controles térmicos o de sobrecarga
disparadores de calor adecuados y enfriamiento suplementario son algunas de las mejores opciones para mitigar el sobrecalentamiento. El siguiente punto es la vida útil o duración de un rodamiento. Los rodamientos se fabrican con aceros resistentes. A pesar de ello, tienen una vida útil limitada, ya que están sometidos a considerables tensiones por contacto. Cuanto más ligera sea la carga, más se prolongará su vida útil y viceversa. Cuando se aplica una carga sobre un rodamiento, se producen tensiones de contacto sobre sus pistas y elementos rodantes, que harán que en algún momento aparezcan fallas por fatiga. Si se mantiene limpio el lubricante, bien montado, sellado contra la entrada del polvo y la suciedad y operando a temperaturas normales en condiciones ideales, la fatiga será la única causa del fallo, mostrándose en una forma de astilladura o descascarillado de la superficie que soporta la carga. Y la duración o vida útil de un rodamiento se define como el número total de revoluciones o de horas de giro a una velocidad determinada de operación para que se produzca el fallo. Como conclusión, la utilización de los rodamientos en las máquinas alivian o disminuyen en movimientos rotacionales la fricción. Algunas fallas producidas se deben a el mal uso o por no tener un mantenimiento preventivo en los rodamientos. A pesar de su importancia, son menos costosos que los ejes o los árboles que están en movimiento rotacional, por lo cual si los cojinetes llegaran a fallar, pueden llegar a producir consecuencias mucho mayores. Por esto se debe procurar que haya un buen mantenimiento del mismo. Muchísimas gracias.